Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Ya estamos aquí en el programa Anímate, en este tiempo especial donde aquietamos nuestros corazones, nuestras mentes, para poder prepararnos a recibir la poderosa palabra del Señor. Bienvenidos a aquellos que están sintonizándonos a través de la fanpage de Anímate. Creemos que hoy el Señor hablará a nuestros corazones, por eso vamos a consagrarle en un tiempo de oración a Dios esta palabra que estaremos compartiendo, que tiene como título Tu gracia o su gracia me conquistó. Oramos. Amado Dios, gracias por este tiempo que podemos aquietar nuestros corazones y poder recibir tu palabra. Señor, renueva nuestra mente, nuestro espíritu, y declaramos que te llevas todo cansancio y tú renuevas las fuerzas de aquellos que están sin ninguna. Padre, bendice sus vidas, su hogar, su familia, sus matrimonios, sus hijos. Y Señor, consagramos la palabra que tú estarás transmitiendo en este momento. Y todo sea para tu gloria y para elevar tu nombre en alto, agradeciéndote por lo que harás en esta tarde. Aún clamamos por aquellos que están en necesidades físicas, para que hoy, Señor, hagas un milagro en aquellas personas que tanto lo están necesitando. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu gracia, por tu respaldo y por tu favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero compartirles su gracia me conquistó. En el libro de 2 de Corintios 12:9 dice la palabra, el apóstol Pablo en un momento comienza a orar a Dios y ora 3 veces hasta que Dios le responde. Y el Señor le dice, bástate, mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Ahora, el apóstol Pablo, dicen algunos teólogos que tenía un problema de columna, otros dicen que tenía un problema de ceguera, pero había un aguijón en la carne de Pablo donde él clamó a Dios y le pidió a Dios 3 veces que se lo quitase. Y el Señor le dijo, bástate, mi gracia se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, Señor, ayúdame a mi debilidad? Todos tenemos debilidades donde nos presentamos a Dios y Dios nos da una nueva oportunidad, nos fortalece, nos cambia, y esas debilidades rendidas a la presencia del Señor son fortalecidas y son cambiadas. Y con la ayuda del Señor, con la gracia del Señor, podemos seguir adelante. No es por fuerza, no es por obra, es por gracia que podemos continuar hacia adelante. Y vamos a leer un texto bíblico donde a mí en manera personal me impactó y he visto la gracia de Dios. Acompáñenme en el libro de San Juan capítulo 21, versículos del 2 al 13, que dice lo siguiente. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153. Y aún siendo tantos no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado, y es palabra del Señor.
Como primer punto me gustaría charlar acerca de la depresión, que nos aleja y ahuyenta el éxito. Cada uno de nosotros tenemos metas y desafíos para alcanzar, y aquí en la vida de Pedro vemos algo muy específico y que resalta en la Escritura. Antes que Pedro sea el discípulo del Señor, Pedro era un pescador. Tenía la experiencia, tenía la sabiduría, tenía años donde él había aprendido este oficio. Y en un momento él, pescando toda la noche con varios hombres, no pescaron nada. Ese fue el día que Jesús estaba en la orilla de un mar predicándole a multitudes, hablándole de la palabra. Y se acerca Pedro y Jesús lo mira y le dice: tira la red a la derecha. Y el Pedro le dice al Señor: Señor, he intentado toda la noche y no pesqué nada, pero en tu palabra echaré la red. En la palabra que predicaste a esta multitud echaré la red. Y Pedro fue obediente, tiró la red y sacó una gran cantidad de peces, a tal punto que compartió con otra barca. Cuando volvió Pedro, cayó de rodillas delante del Señor Jesús y le dijo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y el Señor lo levanta y le dice: Pedro, desde hoy serás pescador de hombres. Ese día Pedro cambió, su vida cambió, su oficio cambió. Él comenzó a seguir a Jesús 3 años y medio, donde vio milagros, maravillas, donde pasó tiempo al lado de Jesús. Era parte de los 3 íntimos de Jesús. Pedro tenía un temperamento muy impulsivo. En momentos recibía revelación del cielo y en otros momentos era impulsivo y a veces metía la pata. Pero la unción estaba sobre Pedro. Dios lo había elegido. En un momento estaban todos en la cena, en la mesa con los consiervos y con Jesús. Y Jesús lo mira a Pedro y le dice: Pedro, de cierto me negarás 3 veces. Y Pedro le dice: Señor, no te voy a negar. Estoy dispuesto a entregar mi vida por ti. Estoy dispuesto a morir por ti. Te voy a seguir siempre. Y el Señor le dice: ay, Pedro, me vas a negar 3 veces. Luego vemos en la Escritura que lo buscan a Jesús por la noche varios soldados. Y en un momento se acercan a Pedro y le dicen: tú estabas con él. Y Pedro comienza a negarlo a Jesús hasta 3 veces. Y en la tercera vez lo niega a Jesús hasta con maldición. Cuando terminó de negar a Jesús, dice la Biblia que Pedro comenzó a llorar amargamente. Entró en el corazón de Pedro la amargura, la depresión, la tristeza, podríamos decir hasta la culpabilidad, porque había negado a Jesús 3 veces. Cuando estamos en depresión, el éxito es ahuyentado. Pedro se sentía en fracaso. Pedro ya no sabía más qué hacer. Para Pedro el ministerio se había terminado. El llamado de Dios había terminado. Por eso en este capítulo que acabamos de leer, Pedro dice: muchachos, yo me voy a pescar. Voy a la vieja vida, voy a volver a lo que yo sé hacer, sé pescar. Me voy a la barca, me voy a pescar. Y estaba tan en amargura Pedro, que esa raíz de amargura que tenía Pedro también contaminó al resto que estaba allí. Influenció en estos hombres y 6 de ellos le dijeron a Pedro: vamos a ir contigo a pescar. Y se fueron a pescar esa noche. Y en este texto que acabamos de leer dice la Escritura que no pescaron nada. Y a lo lejos, en la orilla, le aparece Jesús. Se presenta Jesús, se hace presente. Qué interesante, porque Jesús no les grita de lejos: traidores, ustedes que me abandonaron, ustedes que me dejaron. Pedro, me negaste 3 veces, yo te dije que me ibas a negar. No les refregó en la cara, no les reprochó, no les pasó factura, sino que Jesús de lejos los mira y les dice: hijitos, usted, estimado hombre, estimada mujer, estimado joven, es un hijo, una hija de Dios. Dios lo mira con agrado y le dice: hijo mío, hija mía. En ese momento Jesús le hace una pregunta a los discípulos y le dice: ¿tienen algo de comer? Y le responden a Jesús un seco no, no tenemos nada, no pescamos nada. Ahora, qué interesante, porque no son los hijos quien suple al Padre, es el Padre quien suple al Hijo. En ese momento Jesús les dice: tire la red a la derecha y hallarán peces. Tiraron la red y la red no se rompió,
pero se llenó de peces, dice la escritura, 153 peces. Para los estudiosos de la numerología bíblica, el 153 significa toda la cantidad de peces que había en ese lugar estaban dentro de la red. Todos. Ahora, no eran cualquier peces, eran peces grandes, dice la escritura. En ese momento, un gran amigo de Pedro, un amigo íntimo de Pedro y también un amigo íntimo de Jesús, que es Juan, lo mira a Pedro y le dice: Pedro, es Jesús, es el Señor. Y en ese momento Pedro se levanta, se pone la ropa, se tira al mar y comienza a nadar, no espera que la barca llegue, llega hasta Jesús, se presenta delante de él y ahí en ese momento el Señor se manifiesta. Qué interesante, porque todos estos hombres, esa noche se manifestó el fracaso. En Pedro había tal depresión, tal amargura. Quizás por las noches él no podía dormir. Había tal tristeza en el corazón de Pedro que lloraba amargamente, dice la escritura. Ese amigo íntimo llamado Juan lo conocía muy perfectamente a Pedro. Por eso cuando se da cuenta que era Jesús, primeramente se lo dice a Pedro, porque conocía cuál amargo o cuál amargura, cuál depresión tenía Pedro. Los verdaderos amigos no te van a llevar por cualquier camino. Los verdaderos amigos te van a presentar a Jesús. Los verdaderos amigos te van a decir: hey, ese es Jesús, acércate a Él. Que en este tiempo puedas tomar esta escritura, este pensamiento y puedas acercarte a Jesús. En ese momento Pedro se acerca a Jesús, los discípulos bajan de la barca, Pedro saca la red llena de peces y en ese momento me impacta la escritura porque se manifiesta Jesús de una manera muy especial. Yo le puse como un subtítulo: brasas de amor. Jesús preparó un pez. Dice la escritura que los peces que trajeron los discípulos vinieron por un lado, pero Jesús ya tenía un pez. Lo estaba asando, lo estaba haciendo asado. Aquí en Santa Fe podríamos decir, quizá estaba haciendo un sábalo a la pizza. Pero Jesús estaba actuando de una manera muy especial, porque tiempo atrás Jesús le había dicho a los discípulos: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Podríamos ver a Jesús allí con un delantal, haciéndole un asado, un pez a las brasas a estos discípulos, hasta les hizo pan. Dice la escritura que también tenía pan. Jesús no compró el pan, Jesús lo amasó, lo hizo él con sus propias manos al pan. Les preparó una cena a los discípulos. No les preparó una cena para juzgarlo, para recriminarle por haberlo abandonado en la cruz, por haberlo negado a Jesús, en este caso Pedro. Jesús quería pasar tiempo con ellos. Él no veía la hora de pasar tiempo con ellos y disfrutar. Jesús no les dijo: primero, antes de comer, quiero hablar con ustedes y poner los puntos bien en claro. Jesús directamente les dijo: vengan, coman, disfruten. Esa es la gracia inmerecida. Esa es la gracia que me conquistó. Esa es la gracia que te conquistó a ti, que conquistó a Pedro y que conquistó a los discípulos. No es Jesús ese juez que te señala y te dice: sos un hombre pecador, me negaste, me diste la espalda, te fuiste, dejaste el camino del Señor, te volviste a la vieja vida. Ese no es Jesús. Jesús te espera con los brazos abiertos y te dice: vuelve a casa, vuelve a mis brazos. No veía la hora de pasar tiempo con ustedes. Y Jesús les preparó ese gran pez, ese pan, les dio de comer, los sustentó, porque siempre el Padre, nuestro Dios, es quien suple a los hijos. Y usted, estimado hombre, estimada mujer, estimado oyente, usted es un hijo de Dios. Siempre y cuando la persona aceptó a Cristo en el corazón, desde ese mismo instante, sos hecho un hijo, una hija de Dios. Si realmente necesitas que la gracia de Dios te envuelva, que el amor del Señor te abrace, que el Señor te perdone todos los pecados y que puedas conocer al Dios de amor, al Dios de bondad y de misericordia, es necesario que le entregues tu corazón al Señor. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Amado Dios, gracias por esta palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia. Te abro mi corazón, Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias porque me perdonaste
y me estás dando una nueva oportunidad, la cual por medio de la fe la tomo y la recibo. Tú eres mi Señor, tú eres mi dueño y tú eres mi Salvador. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad y esta nueva vida, y me declaro un hijo, una hija de Dios. Amén y amén. Si usted, estimado hombre, estimada mujer, hizo esta oración por primera vez, escribinos en Anímate al 3424 43 93 93. Queremos orientarte, queremos guiarte, queremos invitarte a las reuniones de la Iglesia Visión del Futuro, que es donde junto con mi esposo y con mis hijos servimos al Señor hace varios años. Amamos servirle a Él y su gracia nos conquistó. En este tiempo, al compartirte esta palabra, dice la Escritura que una vez que les dio de comer, una vez que llenó su estómago, como algunos dicen, a panza o a estómago lleno, corazón contento. En ese momento el Señor, luego de haberlos alimentado, luego de haberles mostrado su gracia, su bondad, sin recriminarles, lo saca aparte a Pedro, porque el Señor no es como el enemigo, como Satanás, que Satanás siempre busca avergonzarte en público. El Señor lo sacó aparte a Pedro, porque cuando el Señor nos corrige, me corrige y te corrige, lo hace en privado. Y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Hasta 3 veces se lo preguntó. En la tercera vez Pedro derrama lágrimas y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le recuerda: ¿te acordás, Pedro, ese día que te arrodillaste y me dijiste: apártate de mí porque soy un hombre pecador? Y yo te dije: Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Porque cuando estamos en un lugar incorrecto, que es donde estaba Pedro, había vuelto a la vieja vida, había vuelto a lo que sabía hacer, que era pescar. Ya no quería hacer el llamado, no quería hacer el ministerio, se sentía culpable, se sentía en amargura, en depresión. El Señor le dice: ese no era tu lugar es este. Tu lugar es servirle al Señor, tu lugar es apacentar las ovejas, tu lugar es recibir el llamado y ser un pescador de hombres. Pedro recibió el llamado nuevamente, fue reconciliado, fue restaurado por el Señor. En la primera prédica de Pedro 3.000 se convierten. En la segunda prédica de Pedro 5.000 se convierten. ¿Por qué? Porque Pedro estaba en el lugar correcto. Cuando estamos en el lugar correcto, damos frutos. Pedro no pescó nada de peces porque no era el lugar donde él tenía que estar. El lugar donde Pedro tenía que estar era en el servicio al Señor. Por eso, los frutos que luego Pedro pudo ver. Que el Señor te haga abrir los ojos en este momento por medio de esta palabra y puedas oír la voz del Señor, que Él te llamó. Tenés un llamamiento y un propósito en las manos del Señor. Que puedas dar fruto en este tiempo, que puedas activarte en el Señor, que puedas comprometerte con Él y decirle: Señor, por ese amor que me brindas, por perdonarme todos mis pecados y darme una nueva oportunidad, por abrazarme y derramar tu gracia sobre mí, porque no es por mis capacidades, mis dones, mis talentos que puedo lograrlo, es por tu gracia. Hoy, Señor, quiero servirte. Y como en un momento Josué dijo: Señor, yo y mi casa te serviremos. Te invito a que hagas esta oración conmigo, y luego de esta oración quiero orar por aquellos que están atravesando necesidades físicas, así como el Señor oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados. En la palabra, en el libro de Marcos 16, dice la palabra que podemos orar por aquellos que están en enfermedad y en dolencia, y el Señor, su mano de poder, puede sanarte. Permíteme hacer esta oración juntamente contigo. Cierra tus ojos allí donde estás y repetí conmigo: amado Dios, gracias por esta oportunidad que me das de recibir esta palabra. Te pido perdón por apartarme, por alejarme del propósito. Hoy, Señor, me vuelvo a ti y declaro, Señor, que tu gracia me conquistó el corazón. Tu amor me abraza, tu amor me reconcilia contigo. Me acerco a ti, que eres mi Padre, y sé, Señor, que tú suplirás todo lo que hace falta, conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Señor, te entrego las cargas. Renuncio a la depresión, a la amargura y a la tristeza. Hoy el Señor te hace libre de la depresión. Personas que intentaron suicidarse o que pensaban suicidarse, el Señor sopla vida en ti. No lo hagas. El Señor ha soplado vida en ti. Tienes un propósito y un llamado con el Señor. El Señor te levanta y te restaura. El Señor pone en ti un llamado santo, un llamado del cielo, para que puedas servirle y ver la mano de Dios en todas las áreas de tu vida.
Que el Señor en esta misma hora te sane de toda enfermedad y de toda dolencia, sea el cáncer, sea leucemia, sea diabetes, sea el SIDA o sea el COVID. Que el Señor te toque en este momento y las cadenas que te ataban, llamada enfermedad o dolencia, desaparezcan en este momento. Nódulos, quistes, tumores desaparezcan, se desintegran en el nombre de Jesús. Dios sana tus huesos de toda artrosis, reuma, artritis. El Señor te hace libre de las drogas, del alcohol, de la nicotina. El Señor te saca de ese pozo de la depresión. El Señor te restaura en ese sentimiento de culpabilidad. El Señor te saca de allí. El Señor te restaura en tu espíritu, en tu alma y aún en tu cuerpo. La mano de Dios te toca y te hace libre. Y repita conmigo: amado Dios, yo renuncio a esta enfermedad, a esta dolencia. Yo renuncio a la depresión y a la tristeza y declaro que contigo, Señor, alcanzaré el éxito y la victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga en este tiempo tan especial. Y como decíamos en la Escritura, una vez que Dios restauró a Pedro y a los discípulos, Dios los estaba preparando para lo que vendría luego de todo lo que pasó. Muchos de ellos murieron como mártires, dieron su vida. Aún hasta Pedro, que en un momento dijo: Señor, estaré dispuesto a dar mi vida, murió en la cruz, cabeza abajo, por amor a Cristo. Porque en estos tiempos donde la gente dice, en tiempos de pandemia, en todo el mundo se vienen cosas terribles, cada vez todo va a ser peor, parecen que las cosas han desmejorado, no encuentro la salida, parece que lo que se viene es terrible. El Señor te está preparando, el Señor está contigo, Él nunca te dejará, Él nunca te abandonará, Él te fortalece, te imparte sabiduría, inteligencia para tomar decisiones. Todo lo que se vendrá, el Señor está en control. El Señor te fortalece para enfrentarlo, así como los discípulos fueron restaurados por el Señor y con su ayuda pudieron salir adelante y pudieron tener victoria y vencieron. Que Dios te bendiga, te envío un fuerte abrazo y que el Señor te dé un fin de semana lleno y cargado de éxito. En el nombre de Jesús.